En los últimos 2 años, el ahorro para el retiro de manera voluntaria de los trabajadores ascendió a más de 21,000 millones de pesos, y a pesar de que en 2015 se logró la cifra de ahorro más alta en los últimos 18 años, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro asegura que es insuficiente. Una de las soluciones es el de la afiliación automática, que significa que todos los trabajadores estén afiliados a un ahorro voluntario y se les descontará directamente de la nómina. Bienvenidos, bienvenidas a la otra cara de la moneda. Hoy, mi propósito es que usted no duerma bien, que tenga insomnio y que se preocupe. No quiero hoy que se duerma tranquilo. Quiero que se duerma preocupado y cuando se levante esté ocupado en resolver un problema que a usted, sí, a usted se le viene encima. En México no estamos ahorrando para nuestras pensiones, no estamos juntando dinero para nuestro retiro, para aquella época en la cual no podamos trabajar o que tengamos menos fuerza para hacerlo. Piense usted en aquel cerillo del supermercado de más de 80 años. En México, una proporción muy importante de las personas tienen que subocuparse porque simple y sencillamente no le alcanza su jubilación, porque no previeron desde que eran jóvenes el momento de su retiro. O quizá también en el modo de la explicación porque no había las herramientas para hacerlo. Necesariamente se necesitaba la estabilidad económica, ya la tenemos. Pero a pesar de que contamos con ella, no estamos ahorrando para el retiro. Póngame mucha atención porque muy probablemente es su caso. Solo 4 de cada 10 mexicanos están ahorrando para su retiro, ya sea a través de un Afore, de un fondo de pensiones del Estado o de cualquier sistema de retiro. Y de esos pocos, de esa minoría que está ahorrando, se van a retirar con el 30 y 40% de su salario. 30 o 40% de su salario. Quiero que este dato se lo grabe y que se pregunte, se voltee el esposo con la esposa, se voltee la pareja y se digan, la armamos, la vamos a armar con esa cantidad de dinero cuando estemos jubilados. Hay que sumarle, usted puede decir, bueno, pero ya no van a estar las colegiaturas de los niños y los gastos de los hijos. No, vienen las enfermedades crónico-degenerativas, viene la hipertensión, la diabetes, el cáncer y todos esos problemas que hay que atenderlos. En México, durante muchos, quizá demasiados años, teníamos un sistema de pensiones informal. Una pareja tenía muchos hijos, con que 2 salieran buenos y generosos, uno ya la había armado. Ese modelo se acabó. Cada vez los mexicanos tenemos menos hijos y ya es más difícil que uno salga bueno y se reparte entre más familias. Hoy, los mexicanos avanzamos, como diría Carlos Ramírez, el presidente de la Comisión Nacional del SAR, a un tsunami en materia de pensiones. Avanzamos prácticamente de una forma irremediable a una crisis en las pensiones en México. Hoy, en la otra cara de la moneda analizaremos no solo dónde estamos parados, no solo el diagnóstico que tenemos, sino también las acciones que se han venido tomando desde el gobierno y las empresas para fomentar el ahorro voluntario y qué opciones tenemos en materia personal para asumir esta realidad. Vamos a llegar a viejos y vamos a ser unos pobres viejos. Si bien la estrategia integral de ahorro voluntario empieza a mostrar resultados positivos, son aún incipientes, por lo que es necesario vencer los obstáculos socioeconómicos y conductuales, para lo que se requiere de una combinación de incentivos y de una mayor participación decidida de gobierno, reguladores, empresarios y sindicatos.
Hace 18 años se creó el Sistema de Ahorro para el Retiro, el SAR, y ha tenido modificaciones y ciertamente ha ido juntando una cantidad muy importante de recursos que más o menos podrían tapar el hueco. Sin embargo, son insuficientes. Si usted es de las personas que tiene la bendición de tener una Afore, vea las corridas financieras que vienen en su estado de cuenta y calcule que a condiciones actuales cuánto dinero va a tener. Dentro de más o menos 15 años, el 85% de los trabajadores les faltan 15 años para llegar a la edad de jubilación. No le va a alcanzar, no la va a armar, no la va a hacer. Entonces, debe preguntarse seriamente qué debe hacer usted mismo. Y vemos que la situación se va complicando con los que están en la economía ilegal informal, los profesionistas independientes, los microempresarios, en general, toda esa cantidad de mexicanos que no está cubierto por la seguridad social. ¿Qué va a pasar con todas estas personas? En México es un país de los que menos se ahorra para el retiro, donde se están tomando malas decisiones que terminarán reventándonos en la cara como sociedad y llevándonos a una crisis. Hablemos por un instante del sistema formal. Bueno, tenemos al Sistema de Ahorro para el Retiro, a la Comisión Nacional del SAR, y tenemos sistemas de pensiones de empresas paraestatales, de gobiernos de los estados, de universidades. Prácticamente todos ellos están quebrados, no funcionan, no tienen dinero. Son, en el menos malo de los casos, un engaño. Y ni siquiera se puede adelantar usted porque todavía no tiene edad para jubilarse. Muchos de estos sistemas de pensiones van a terminar generando problemas. ¿Quién los va a rescatar? ¿El gobernador en turno? ¿El gobierno federal? ¿Quién los va a rescatar? Tendríamos como sociedad, como país, el poder legislativo que tomar determinaciones correctas y concretas para comenzar a arreglar estos sistemas de ahorro para el retiro. La Comisión Nacional del SAR ha tenido un trabajo excelente. Bajo la gestión de Carlos Ramírez se ha pasado de hacer el diagnóstico, de hablar del tsunami de las pensiones, a ir tomando medidas de una manera importante. Han disminuido las comisiones que cobran las Afores, se ha venido generando una mayor educación en materia financiera, una mayor cultura para las personas y se ha venido entendiendo más o menos bien hacia dónde camina el sistema. De hecho, hay un dato que podría generarnos una cierta ilusión. Durante 2015, de manera voluntaria se ahorraron más de 7,000 millones de pesos. Gente que llevó sus 10 pesitos al 7-Eleven o a Telecom y ahorró de manera voluntaria. Esta cantidad es superior al ahorro voluntario registrado en las Afores durante los 17 años previos. En un solo año se ahorró más que en toda la historia del sistema, pero sigue siendo insuficiente, sigue sin alcanzar. Le pueden hacer anuncios muy bonitos, muy atractivos, le pueden ir generando condiciones, pero si usted no toma la decisión, está cometiendo un error. Y curiosamente, ¿sabía usted que a montos bajos, a montos pequeños, la mejor inversión, la más segura, la más confiable y la que da más rendimiento son las Afores? No hay una mejor inversión en el sistema financiero mexicano que sea llevar el dinero a las Afores. Sin embargo, aún así, a pesar de la campaña de los 3 tristes tigres, sigue sin haber suficiente ahorro voluntario. Porque en México ahorramos más o menos la mitad en materia de pensiones de lo que se hace en el resto del mundo. Y no le estoy hablando de Noruega, no le estoy hablando de Dinamarca, no le estoy hablando de ninguno de esos países. Le estoy hablando de Bolivia, Venezuela, Colombia, que ahorran el doble que en México para el sistema de pensiones. Y es ahí donde el legislativo, los partidos políticos deberían estar concentrados, no en sus absurdos, no en sus ridículos de siempre. Básicamente, desde el punto de vista regulatorio, hay 3 posibilidades de aumentar el ahorro voluntario. Una es un acto de autoridad que se diga, hoy en México se ahorra el 6,5% del salario, lo vamos a llevar a 12.
cuando se ha mencionado esta posibilidad, la iniciativa privada dice, pero me va a aumentar el costo laboral, pero, y más pero. La realidad es que ya basta de peros, porque hay manera de hacerlo de una manera como escalonada. En algunos países se ha dicho, se aumenta a no ser que el trabajador diga que no quiere aumentar el fondo de pensiones. Es decir, se pasa al 12 y el trabajador tiene que hacer un trámite para que no crezca. Otro mecanismo es vincular aportaciones extraordinarias. Cuando hay reparto de utilidades, cuando hay aguinaldo, decir al trabajador, mete ese dinero, lleva ese dinero a tu fondo de ahorro para el retiro. Una tercera alternativa es dar estímulos fiscales. Así, tomar medidas como de par y paso. Si un mexicano, si un trabajador ahorra voluntariamente $1, puede obtener un beneficio fiscal por esa cantidad o puede recibir, incluso como lo hacen en algunas naciones del mundo, dinero por hacerlo. Sin embargo, estas medidas tienen que ser legisladas. Pero ya ve que a nuestros diputados, a nuestros senadores les preocupan, especialmente en este año, cosas que les pueden dar rentabilidad mañana, en la siguiente elección, en el momento que viene y no en el momento que lo necesitamos los mexicanos. Porque déjeme ser muy claro y muy preciso. El mejor momento para empezar a ahorrar para el retiro no es como cree la mayoría de los mexicanos cuando cumplen 45 y se asustan y dicen, ay Dios, ya se me está acabando el tiempo laboral. Entre más joven seas es mejor. Si comienzas tu vida laboral a los 18 o 21 años, es el mejor momento para ahorrar para el retiro, porque va a durar ese dinero en toda tu vida laboral y va a ganar mucho, muchísimo más de intereses. Pero no nos esperemos a que los legisladores hagan eso. Tenemos, como le decía, hoy que pasar un día de insomnio, de preguntarnos cómo va a ser nuestra vejez. ¿Vamos a ser unos ancianos que tengamos resueltas nuestras necesidades básicas y por ahí podamos andar dándonos un lujito? ¿O vamos a ser esos ancianos que se están muriendo de hambre? Que después de una vida de trabajo, de sacrificio, de dedicación, tienen que andar subocupándose, esperando que salga la pensioncita que no le sirve para nada, que no le alcanza absolutamente para nada. Tenemos que hacernos esa pregunta y entre más joven sea quien está recibiendo este mensaje, es mejor. A los 45 años hay que dedicar cantidades masivas para que alcance. A los 20 deben ser cantidades pequeñas. Tenemos, y debemos ser muy claros y lo debemos dejar planteado en todo momento, una crisis en materia de pensiones que debe resolverse en varias vías. Les señalo, tenemos que entrarle sí o sí y ya a resolver todos los sistemas de pensiones que están quebrados de universidades, gobiernos de los estados, empresas de las entidades. Eso lo tenemos que resolver. Tenemos que aumentar la cuota de retiro obligatorio y ponerla por lo menos al mismo nivel que tienen naciones con similar grado de desarrollo. Y tenemos, por el otro lado, que exigirle a nuestros diputados, a nuestros senadores, que tomen medidas desde el punto de vista legislativo. El espacio se acabó para la Comisión Nacional del SAR. Parecería que desde sus atribuciones ya llegaron al tope, ya llegaron al hueso y no pueden avanzar mucho más. Y hoy la palabra está en el legislativo. Son quienes tienen que tomar estas decisiones, quienes tienen que reconocer que caminamos casi de una manera ineluctable hacia un problema, hacia un tsunami de pensiones. A usted le pido que no se duerma, que esté pendiente, que esté atento y que empiece a tomar soluciones, porque de lo contrario lo va a lamentar muchísimo. Gracias. Que no tenga una buena noche.